Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren excelentemente bien. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer otros problemitas más, pero acerca de dilatación térmica. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer unos dos problemitas para ver qué tal. Y pues ya después esperemos que si tienes dudas, pues puedas ponerlos en los comentarios y yo pueda aclarártelos con todo gusto. Pero antes de continuar con el video, te invito a que si no te has suscrito al canal, te suscribas y actives la campanita para seguir todos los problemas que vamos a estar resolviendo y que puedas aclarar todas tus dudas, esperando que todos los problemas que hemos estado haciendo pues te puedan servir de algo en tus clases. Bueno, vamos con el primer problema. ¿Ok? Y lo tengo en pizarra. Vamos a hacer un poquito más grande esto. Y nos dice lo siguiente. Un eje de acero tiene un diámetro de 10 centímetros a 30 Celsius. Me pide que calcule la temperatura que debería existir para que encaje perfectamente en un agujero de 9.997 centímetros de diámetro. Ahora, este problema hay dos maneras de atacarlo. Dos formas. Una forma es de manera lineal, ¿sí? Linealmente. Y la otra es de manera superficial. Superficialmente. ¿Por qué razón? Porque a final de cuentas son diámetros, ¿ok? Y el diámetro es una línea recta, ¿ok? Entonces si yo analizo el puro diámetro, pues con eso puede ser suficiente, ¿ok? Y si lo hago de cualquiera de las dos formas, tanto lineal como superficial, el resultado debe ser muy parecido, ¿ok? Entonces vámonos por la parte lineal, ¿sí? Para poder calcular la dilatación lineal, ¿sí? Voy a utilizar la siguiente ecuación. La dilatación lineal o contracción lineal, que es la misma, es igual a un coeficiente de dilatación lineal por una longitud inicial por un cambio en la temperatura. Entonces, aquí lo que necesito es primeramente el material al que se refiere. Se refiere a un eje de acero. Al ser acero, el coeficiente de dilatación lineal del acero es de 1.1 por 10 a la menos 5 Celsius a la menos 1. ¿Ok? Ese es el coeficiente de dilatación lineal del acero. ¿Ok? Ahora, ¿qué me está diciendo el problema? El problema me dice que el eje de acero se encuentra en una longitud inicial de 10 centímetros a una temperatura inicial también de 30 Celsius. Y me dice, si ahora quiero que quepa en un diámetro ahora de 9.997 centímetros, ¿a qué temperatura? ¿Sí? ¿A qué temperatura final tengo que estar? Aquí pudiera ser que, puede confundir que eso puede ser una regla de 3, pero no es una regla de 3 como tal. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. ¿Dónde está la temperatura final? ¿En qué punto está la temperatura final? La temperatura final está en esta de aquí. ¿Por qué? Porque este delta T es un cambio en la temperatura. O sea que básicamente es una resta de temperatura final menos temperatura inicial. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer aquí es despejar este delta T de esta ecuación. Entonces, al despejar, pues va a quedar delta T, va a quedar el alfa por el L0, va a pasar dividiendo al delta L. Entonces va a quedarme delta L entre alfa por L0. ¿Ok? Ahora, yo sé que ese delta T es un T final menos T inicial. Por lo tanto, T final menos T inicial es igual a delta L sobre alfa L0. Aquí simplemente entonces esa temperatura inicial la voy a pasar sumando hacia el otro lado, ¿sí? Y me va a quedar el valor de la temperatura final. Y esto va a quedar delta L entre alfa por L0 más la T0.
¿Ok? Entonces, ahora sí, lo que tengo que hacer aquí es simplemente sustituir. ¿Quién es ese delta L? Ese delta L pues es simplemente una resta de la longitud final, también menos la longitud inicial. Y aquí lo vamos a calcular. Delta L va a ser pues 9.997 centímetros menos 10. Estamos hablando de que esto es menos 0.003. Ok, a ver, déjenme calcularlo. Ahorita lo calculé, creo que sí era eso. 9.997 menos 10. Menos 0.003. Ajá, menos 0.003 centímetros de diámetro es lo que se dilata. ¿Ok? O lo que básicamente se contrae por ser negativo. Entonces, ahora sí, lo que voy a hacer aquí simplemente es sustituir los valores. ¿Ok? Entonces voy a tener lo siguiente. Temperatura final voy a tener menos 0.003 centímetros, ¿sí? Entre la alfa, pero la alfa dijimos que era 1.1 por 10 a la menos 5. Entonces aquí tengo 1.1 por 10 a la menos 5, ¿sí? Celsius a la menos 1. ¿Ok? Y esto por 10 centímetros. Y aquí hay que sumarle un 30. ¿Ok? Como puedes darte cuenta, el centímetro con centímetro se cancela y te va a quedar el Celsius. Y acá pues tengo Celsius también. ¿Ok? Entonces, al hacer el cálculo aquí, vamos a ver. Vamos a hacer el cálculo de la primera parte. ¿Sí? Entonces es 1.1 por 10 a la menos 5 por 10. Eso es 0.00011. Entonces, 0.003 entre 0.00011. Estamos hablando que sale 27.27. Aquí, fíjense bien, tengo menos 27.27 Celsius. Y a esto les tengo que sumar el 30 que ya tenía, ¿sí? Entonces, la temperatura final es de 2.72 grados Celsius. O sea, entonces, ¿para qué el diámetro nuevo quepa, ¿sí? En 9.997 tiene que estar una temperatura de 2.72 grados Celsius. De 30 Celsius a 2.72 grados Celsius. O sea, disminuyó 27 grados. Básicamente. 27.77 grados. Esto fue lo que disminuyó. ¿Sí? De temperatura. ¿Ok? Básicamente se fue hasta casi 0 grados. ¿Ok? ¿Para qué? Pues para que pudiera contraerse esta cantidad. Esta cantidad que está aquí es lo que se contrajo. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos este primer problema. Espero que te sirva y vamos con un segundo problema. Aquí tenemos el segundo problema. Como pueden ver, es un área del espejo. Tengo un espejo, ¿sí? Es de tipo Pyrex. Es un tipo de vidrio, específicamente el Pyrex, ¿sí? Del observatorio del Monte Palomar, ¿sí? Y este espejo es de 20.26 metros cuadrados, ¿sí? De área, y esto se encuentra a menos 10 Celsius. Me dice que el coeficiente de dilatación lineal de este material del Pyrex es de 3.2 por 10 a la menos 6. Me pregunta, ¿cuál es el área del espejo cuando la temperatura asciende a 50 Celsius? ¿Vale? Entonces, ya esto es superficial. Estamos hablando de un problema superficial. Entonces, al hablar de un problema superficial, pues yo manejo el dilatación superficial. La dilatación superficial es 2 veces alfa, ¿ok? Al ser superficial, ¿sí? Por el área inicial
por el cambio en la temperatura. Es algo muy parecido a el problema anterior. ¿Sí? Entonces, me dice que el área es de 20.26 metros cuadrados a una temperatura inicial de menos 10 Celsius. Ahora me preguntan, ¿cuál es el área final? ¿Sí? Cuando la temperatura en este caso asciende a 50 Celsius. Considerando que el coeficiente de dilatación del Pyrex, es decir, del material en específico, es de 3.2 por 10 a la menos 6. ¿Sale? Entonces, aquí simplemente vamos a hacer lo siguiente. ¿Dónde está la información del área final? Aquí. Aquí, en esta delta S. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular esta dilatación superficial. ¿De acuerdo? Simplemente vamos a sustituir los datos. Delta S va a ser igual a 2 veces alfa, pero alfa dijimos que era 3.2 por 10 a la menos 6. 3.2 por 10 a la menos 6 Celsius a la menos 1. ¿Ok? Y esto por el área inicial, pero el área inicial ahí está, es 20.26. 20.26 metros cuadrados. Y por el cambio en la temperatura, ¿cuál es mi temperatura final? 50. Y mi temperatura inicial es de menos 10. Pero aquí yo tengo un menos. Con el menos de aquí, ¿sí? Te va a quedar positivo. Entonces, aquí este menos con este menos se hace más y estamos hablando de 50 más 10. Entonces, todo esto va a ser 60 Celsius. ¿Ok? Entonces, aquí simplemente vamos a hacer la multiplicación directa con tu calculadora. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer la multiplicación. Aquí son 2. 3.2 por 10 a la menos 6. Luego por 2. Luego por 20.26 y luego por 60. Estamos hablando de que la dilatación que sufrió el espejo es de 0.0077 metros cuadrados. ¿De acuerdo? Pero a mí no me están preguntando por la dilatación final, sino que me están preguntando por el área final. ¿Sí? Y esto de aquí, delta S, que es la dilatación superficial, es una resta del área final menos el área inicial. Yo ya tengo el área inicial, por lo tanto de aquí simplemente vamos a despejar, ¿sí?, el área final. El área final, pues esto que está aquí pasa para el otro lado sumando, por lo tanto voy a tener el delta S más el área inicial. ¿Ok? Entonces simplemente al área inicial, que sería los 20.26, le voy a sumar el 0.0077. Entonces el área final va a ser 0.0077 metros cuadrados más 20.26 metros cuadrados. ¿Sí? Al hacer la suma, vamos a hacer la suma, ¿sí?, más 20.26. Estamos hablando de 20.26777. O sea que básicamente es muy poquito lo que está aumentando. 20.26, fíjate, y aquí se agrega 77. Eso es todo. Metros cuadrados. Esta sería ahora mi área final a una temperatura de, o sea, ya esa temperatura, cuando la temperatura asciende a 50 Celsius. Y aquí está mi segundo problema.
Espero te ayude, espero te sirva. Las dilataciones volumétricas son exactamente iguales, pero pues vamos a dejarlo ahí. Chicos, espero te ayude, espero te sirva y no olvides, por favor, activar la campanita y pues apoyarme con la suscripción si no lo has hecho. Comparte, por favor, para llegar a más personas y que más personas puedan entender de mejor manera este tema. Y pues obviamente eso me ayudaría muchísimo. Te agradezco mucho, cuídate mucho y nos vemos en la próxima. Bye.